Bueno, buenas noches. Qué gusto saludarlos y establecer este contacto virtual, estar alrededor de esta hoguera que nos inventamos para poder conversar y poder pensar alrededor de la literatura y de estos temas que nos hemos planteado en el Encuentro Internacional de Narrativa. Primero quisiera agradecer al público presente y agradecer a las personas, agrupaciones e instituciones que han hecho posible este evento, de manera especial el apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, AECID, a la Pesada Subversiva, que nos acompaña en toda la parte técnica, gracias Fernanda, a Fabricio Cárdenas y Adriana Hervas, cuyo trabajo en la comunicación e imagen del evento respectivamente ha sido fundamental. Este año, además de ser virtual, el encuentro ha tenido la suerte de sumar manos y voces, así que se unieron a Dumdum y Amantis, la escritora y editora Virginia Gallardo del Club 5 Editores, la feminista Tania Tomicha, del colectivo Mujeres, Territorios y Resistencias, y la gestora cultural Isabel Collazos de Cinecrucito Boliviano. Dicho esto, quiero contarles por qué hacer un encuentro sobre ese lugar precario y tan cuestionado hoy como es el futuro, por qué preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de él y por qué es necesario resignificarlo. Pues precisamente porque eso que solíamos llamar porvenir ha desaparecido y lo único tangible es el presente, porque estamos ante la inminencia de la muerte con la pandemia y nuestra verdad más inobjetable es la fragilidad humana, porque nos debatimos entre el autocuidado personal y la resistencia colectiva, porque en medio de tanta oscuridad la lengua, las lenguas todas, especialmente las indígenas, nos parece están desafiadas a la creación de nuevas esperanzas, acaso a la invocación de un nuevo horizonte mitológico, porque la imaginación aparece, la imaginación utópica, distópica, una vez más como el único remedio para disolver la angustia de estar vivos, porque estos tiempos de precariedad nos obligan a insistir en la cultura, a roer de ese hueso que es la sustancia misma de la libertad, porque el feminismo, como el ansia de la vida, nos presenta o se presenta como el único derrotero hacia la igualdad y hacia la construcción de una nueva fábula organizativa del mundo. Por todo eso y de todos estos temas, queremos hablar y por eso reunirnos, aunque no podamos hacerlo en la Feria del Libro, que era donde estaba programado, y convocar a este encuentro a una veintena de escritores y escritoras de Bolivia y América Latina. Así que con este pequeño preámbulo quiero invitarlos a recibir a nuestros tres invitados de esta noche, que son tan distintos como interesantes. Cada uno tiene un mundo profundo, misterioso e interesante, como decía, para compartir. Primero quiero invitar a Claudia Peña, Claros. Ya no, ya está. Hola, aquí Hola, estoy, Claudia. Marcela. Hola, ¿Cómo Claudia. están? Buenas noches. Bueno, Claudia, qué gusto vernos, aunque sea, como digo, a través de estos avatares que tenemos en la virtualidad. Claudia es poeta, es cuentista, es ensayista, publicó los libros de cuentos El Evangelio según Paulina, el 2003, Que mamá no nos vea, el 2005, Los árboles, el 2019, los poemarios Inútil ardor y Con el cielo a mis espaldas. Su novela La furia del río se publicó en el 2010, es ganadora del Concurso Nacional de Cuentos Frans Tamayo el 2016, como se sabe, el concurso
Franz Tamayo es el más importante en este género. Forma parte de la antología de cuentos de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Su último libro, Los Árboles, ha cosechado positivas críticas en medios nacionales e internacionales. Ha merecido el análisis detenido de la crítica y escritora Cristina Rivera Garza, entre otras, y pues de él hablaremos en breve. También quiero invitar a pasar a nuestra sala virtual a Guillermo Martínez. Guillermo es autor de los libros de cuento Infierno Grande. ¿Ya está Guillermo con nosotros? Sí. Hola, Guillermo. Magela, Claudia, encantado. Del libro de cuentos Infierno Grande y Una felicidad repulsiva, de las novelas acerca de Roderer, la mujer del maestro, Crímenes imperceptibles, que fue traducida a 40 idiomas y llevada al cine por el director Alex de la Iglesia con el título de Los crímenes de Oxford, La muerte lenta de Lucía B., elegida en España entre los 10 libros del año, y Yo también tuve una novia bisexual, todas publicadas en Planeta. En el 2019 ganó el premio Nadal, precisamente con la novela Los crímenes de Alicia. También escribió los libros de ensayo Borges y la matemática, La fórmula de la inmortalidad, Gödel para todos, en colaboración con Gustavo Piñero, y La razón literaria, todos publicados por Six Barral. Obtuvo, entre otros premios, el del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Planeta en 2003, el Premio Codex de Novela, el primer premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, el 2014, y el premio Milovan Vidakovic en Serbia. Bueno, es un gusto que estés con nosotros, Guillermo. Vamos a invitar entonces a Ercole Lizardi. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte, Ercole. Bueno, Ercole es su seudónimo. Nació en 1951 en Montevideo, comenzó a publicar a los 45 años, es un autor súper prolífico, lleva 28 novelas publicadas, 3 libros de ensayo, además de numerosos artículos sobre el tema que le ocupa, que es el tema erótico. Dedicó toda su obra a la erótica. Entre sus libros se cuentan Aurora Lunar, Ulisa, La vida en el espejo, Una como ninguna, Últimas conversaciones con el fauno, Evangelio para el fin de los tiempos, acerca de la naturaleza de los faunos, e Interludio, Interluño, entre otras. La nota dominante en sus ficciones es el crudo e intenso erotismo, la agudeza del análisis psicológico y la variedad de matices en el tratamiento de lo erótico, desde la comedia ligera, pasando por la literatura fantástica, hasta la hibridación del policial y la distopía. Es así, súper versátil. Su obra ensayística es también importante y versa sobre las formas del deseo en el arte, habiendo elaborado, entre otros, el concepto de paradigma fáunico, del cual vamos a hablar. Bueno, qué gusto tenerlos, verlos. La mesa que nos ocupa a nosotros tiene que ver con un tema que es fascinante realmente y que para mí es fascinante, sobre todo si lo abordamos desde la poética más que desde la realidad política. Para eso tenemos las elecciones y es bastante dramático. Hablar de la posibilidad o del binomio utopía-distopía es siempre un gran desafío para la imaginación y siempre nos coloca en espacios que permiten generar posibilidades muchas, sobre todo cuando hablamos de la distopía como un espacio no acabado que siempre está dialogando de algún modo con mundos no completados, presenta posibilidades interesantes siempre.
y pienso aquí por ejemplo, en Dante, ¿no? Que en la Divina Comedia tiene como estas dos posibilidades, ¿no? El cielo y el infierno, y esta posibilidad de abordar estos mundos siempre tan fecundos para simbolizar, para metaforizar y para pensar críticamente el presente y para vislumbrar también el futuro, ¿no? Entonces, como habíamos conversado en las previas, la idea es como desafiar la imaginación, como mirar desde nuestros lugares de creación, esta dupla, ¿no? Que por un lado permite vislumbrar desde la utopía, ¿no? Una cantidad de mundos, y también pensar en la producción de otros, ¿no? Quería entonces empezar con Claudia, de pronto, a pensar estos temas, sobre todo porque el último libro de Claudia, Los árboles, que es un libro preciosísimo, entre paréntesis, es un libro que a mí me gusta mucho porque pone en cuestión precisamente el paradigma de centralidad humano, ¿no? El paradigma del antropoceno, que pone tan en cuestión este mundo que vivimos, que pone en cuestión este capitalismo salvaje, que pone en cuestión tantas cosas que hoy son muy evidentes en medio de esta crisis, ¿no? En este libro ella trabaja con mucho detalle, con un lenguaje palpitante y tremendamente vívido y cuidadoso, los universos animales, minerales, vegetales, a la vez que el ámbito humano, ¿no? Y entonces este universo trasciende, digamos, el espacio de la violencia del hombre, ¿no? Y lo precede y lo sucede. Y entonces, de algún modo, además vuelve al territorio, vuelve a este territorio rural, y de alguna manera esa vuelta se constituye en un escenario no solamente material, sino simbólico, poderosamente poético y poderosamente, por tanto, político en este sentido simbólico. Entonces, digamos, con este preámbulo, un poco poniendo en marco tu libro, porque voy a hacer estos encuadres precisamente porque la poética de cada uno es tan distinta y nos va a permitir un acercamiento al tema desde las distintas sensibilidades de cada uno. Entonces, bueno, Claudia, quería desde ahí preguntarte cómo te interpela este momento, cómo te aproximas a la posibilidad de lo distópico, de lo utópico. Yo sé que tú has estado pensando mucho en relación a la mirada, en relación a la importancia de eso que se mira, ¿no? Y eso se ve en tu libro con muchísima profundidad, ¿no? Ese viraje, esa lateralidad, esa mirada en sesgo que al mismo tiempo termina siendo tan reveladora y tan bella en el libro, ¿no? Bueno, te dejo entonces con esta primera pregunta. Muchísimas gracias, Magela. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por haberme invitado a este encuentro, y quiero saludar también con un gran abrazo a los compañeros de la mesa, Guillermo y el Cole. Muchísimo gusto haberlos conocido. Ya nos hemos visto un poquito por el chat, pero ahora verlos en vivo me provoca mucha satisfacción, y gracias, Magela, y a ti, a todas las organizadoras, a Giovanna, a Viviana, por invitarme a este encuentro, que me parece muy importante, más aún en este tiempo, ¿no? A mí me parece que es un tiempo de mucha incertidumbre, pero también me parece que es un tiempo en que hay muchos pensadores y pensadoras
que están viendo como una oportunidad, ¿no? A mí estos meses, sobre todo desde el año pasado, en que en Bolivia tuvimos una crisis política que seguimos viviéndola incluso ahora, se me hacía muy difícil, y luego cuando empieza todo el tema de la cuarentena por la pandemia, se me hacía muy difícil incluso leer, no digamos ya escribir, ¿no? Pero leer, porque tenía la sensación como de que en los libros que intentaba empezar no encontraba lo que estaba necesitando, ¿no? Y ahí me topé con la novela Mapocho de una gran escritora chilena, este, que me pareció que me hacía bien, es decir, que necesitaba leer esa novela. Me parece, por lo tanto, que es un tiempo de búsqueda también en todos los sentidos. Es un tiempo en que se nos está moviendo el piso y estamos tomando decisiones, estamos poniendo en duda muchas cosas, estamos aferrándonos, ¿no es cierto?, a otras muchas cosas. Y a mí me parece también que cuando pensamos en utopía o en distopía, siento que no podemos tener un único pensamiento al respecto. Me parece que va a ser un poco de uno y un poco de otro también. Veo el futuro como un poco de uno y un poco de otro. Ahí, mientras hurgaba varios libros, llegué a este tema, por ejemplo, de las beguinas, que era una orden principalmente de mujeres de fines de la Edad Media, donde ellas, digamos que había órdenes religiosas en ese tiempo, y ellas intentan una Claudia, sacramental diferente. perdóname que te interrumpa, pero me dicen que no te escuchan bien. Me pongo los Entonces, audífonos. si te puedes, perdón que te interrumpa, pero es mejor que resolverlo. Sí, sí. Me pongo los audífonos, quizás así se me escucha mejor. Sí, Ya, Sí, perfecto. Lo que yo te quiero decir, en resumidas cuentas, es que hay espacios de libertad y hay espacios de liberación que han ido surgiendo a lo largo de la historia y que muchas veces los hemos olvidado, ¿no? Tú empezabas, Magela, hablando sobre los feminismos, sobre el feminismo. Me parece que ahí tenemos las mujeres y también los hombres, por supuesto, ciertos retos políticos que tienen que ver con exceder una mirada tradicional de la política, ¿no? Por ejemplo, eso. Entonces, ¿cómo me cuestiona este tiempo? Me cuestiona respecto de lo que es absolutamente necesario en la vida y lo que no, en primer lugar. Y luego me cuestiona respecto de eh, qué es lo que somos capaces de ver desde nuestra mirada hoy. Porque si vemos en el futuro, en el pasado inmediato, han habido obviamente cosas gigantescas, cosas importantísimas que se nos han pasado, que no hemos visto, ¿no es cierto?, que hemos dejado de mirar. Y me parece que eso nos coloca en un lugar de profundo cuestionamiento sobre lo que no estamos viendo, sobre lo que no estamos pudiendo decir, pero que de todas formas está sucediendo. Entonces me parece que para los artistas y las artistas hay un gran camino abierto a partir, digamos, de esta gran incertidumbre también, que pasa no necesariamente por contar el fin del mundo, ¿no?, sino que pasa por temas muchísimo más complejos que eso. Eso, Magela. gracias, Claudia. Bueno, no hay probablemente una eh, cercanía de estilos entre Guillermo y Claudia, probablemente no haya, digamos, estéticamente dos propuestas tan diferentes, ¿no? Y probablemente justamente esa diferencia haga que este diálogo vaya a ser fructífero ahora. Guillermo ha trabajado en su último libro, y trabaja en realidad ya, digamos, como parte también de una, digamos, marca, como esta
incidencia de la lógica, de crear universos lógicos, tendrá que ver con tu formación o con tu raíz matemática, Guillermo, de crear estos universos a veces tan exactos, ¿no? En el cual se generan espacios distópicos, espacios abyectos o espacios del mal, pero que parecen estar ordenados por claves lógicas y matemáticas importantes. Su última novela, que corresponde a un policial de intriga, Los crímenes de Alicia, surge precisamente una indagación de la realidad, es decir, él estaba, lo vas a seguramente contar mejor que yo, Guille, preparando un prólogo para un libro sobre Carroll y se encontró con un dato, ¿no? Unas páginas faltantes o rotas extraídas del diario de Carroll, en las cuales se hace alusión a su relación con Alice Liddell, que es la niña que le inspira a Alicia en el País de las Maravillas, y que genera toda una intriga, o que da pie a toda la intriga de la novela, donde por supuesto hay muertes y donde se indaga este lado que se ha, digamos, abordado tanto últimamente, que es esta relación con la supuesta pedofilia alrededor de la figura de Carol. Es que para mí no es lo más importante de la novela, ¿no? Que la novela más bien genera todo un espacio muy interesante alrededor de la producción y todo lo que hay en la vida de Carol. Pero lo interesante es, sin duda, cómo Guillermo genera estos espacios que son como sistemas de pensamiento lógicos, ¿no? Que son muy atractivos intelectualmente, y en donde hay un juego en el cual el lector tiene mucho que hacer con la trama, ¿no? Entonces, por supuesto que digamos, en el caso de tu obra hay cierto desapego a la realidad, al menos a la realidad contingente, ¿no? Porque obviamente estos diarios son parte de la realidad, digamos, la idea o la semilla de ese libro nace de un dato encontrado en la realidad, pero es otra realidad, o otro tipo de insumo de la realidad, el que te convoca, aunque eventualmente termine generando unos ciertos universos críticos, ¿no? Y tú hablas de ello como literatura de la imaginación, ¿no? Creo que te he escuchado decir esto en alguna mesa que hemos compartido. Y es un ejercicio de imaginación en la cual, digamos, se generan como laboratorios humanos donde se puede mirar la abyección, ¿no? De una manera muy clara, y donde hay un ensayo de generación de un universo. Entonces, me encantaría que puedas conversar desde ese lugar, ¿no? La incidencia de la matemática en esos casos, la incidencia de esto que a mí me parece muy seductor, que son los sistemas de pensamiento que aparecen en tus libros, ¿no? Como las claves lógicas que van desafiando al lector y que van mostrando otras perspectivas conforme van avanzando las tramas. Buenas noches, antes que todo, gracias Magela, encantadísimo de volver a verte, aunque sea tan lejos por ahora. Y bueno, encantado de conocer a Claudia Arcol personalmente, aunque ya había leído su libro extraordinario, La pasión erótica. Aprovecho para recomendarlo, es lectura obligatoria en la maestría en escritura creativa que dicto. Es un libro absolutamente revelador en una cantidad de cuestiones. Con un análisis además muy, muy profundo del infierno tan temido de Onetti, que es otro de los cuentos que damos en la maestría. Sobre lo que me decís de la literatura y matemática, bueno, en realidad creo que el punto de contacto tiene que ver con las conjeturas, ¿no es cierto? Tanto en la matemática como en la literatura es muy importante la idea de conjetura.
Y en mis novelas en general hay algo así como una lucha entre lo que es realidad y lo que a la gente le interesa creer, lo que se impone con la fuerza con que a veces se imponen conjeturas que son falsas o teorías que son falsas, no por las teorías no se imponen no por el grado de verdad que puedan tener, sino muchas veces por el atractivo estético, por los deseos de creer en ella. Entonces, desde ese punto de vista, quería pensar un poco esto que nos propones. En primer lugar, quiero decir que no soy de los apocalípticos. Creo que viene la vacuna muy pronto y que para bien o para mal vamos a tener el mismo mundo nefasto que teníamos hasta ahora. Aún sin la vacuna, ya Buenos Aires es igual que lo que era hace meses. Así que no tengo ninguna esperanza de que vaya a cambiar demasiado esto, ¿no? En cuanto a las grandes estructuras, el capitalismo, tal como lo conocemos, esta especie de nueva aparición de los fascismos. En fin, creo que esa línea que era tan preocupante, que es tan preocupante, va a seguir vivita y coleando, si no todavía más peligrosa, diría yo. Bueno, y acá viene el punto que quizá lo único que quería decir en esta charla, ¿no? Hasta ahora las llamadas distopías en general son distopías en un sentido pesimista, pero con un optimismo humano. Me explico. En general es la opresión de un Estado, ¿no? De la tecnología, de la ciencia deshumanizada, etcétera. Esta es una idea que viene desde Frankenstein, desde los románticos, ¿no es cierto? La ciencia como opresora, esencialmente, los estados, etcétera. Y 1984, etcétera, etcétera, ¿no? Y la resistencia del individuo, de la idea de libertad, de la resistencia heroica, ¿no? El personaje como héroe individual. Y a mí me parece, y lo más preocupante diría yo es esto, que esta pandemia reveló otra posibilidad original, para mí inesperada, y es que los estados, por lo menos en Argentina, el Estado ha sido muy prudente, ha sido un Estado que trató de poner en la mira sobre todo la salud de la gente. La primera prioridad fue la idea de la vida, en oposición a lo que ocurrió en Estados Unidos. O sea, acá quedó muy claro la cuestión del capitalismo. O sea, no se puede parar la maquinaria, lo dijo con todas las letras, como si fuera un alumno de marxismo Trump, ¿no? O sea, la economía por arriba de todo, no importa cuántos mueran. Bueno, en Brasil también. En la Argentina se tomó el otro camino posible, que es el camino de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas humanas. Y acá apareció este fenómeno que me parece justamente el fenómeno un poco siniestro que yo no hubiera esperado, ¿no? O sea, la cantidad de gente que de algún modo buscaba boicotear la cuarentena, buscaba la apertura, no por supuesto con la excusa de que había mucha gente que no podía trabajar, etcétera, pero lo que estaba por detrás era la idea de hacerle daño al gobierno a una costa de la cantidad de muertos que pudiera haber, o sobre todo por la cantidad de muertos que pudiera haber. Entonces, hubo una respuesta razonable, científica, de cuidado, de intentar que hubiera la menor cantidad de muertes posibles. Eso duró unos 3 meses. A los 3 meses la gente alguna gente se empezó a cansar, y estamos ahora en una espiral de muertos en este momento, en el día de hoy, con la misma cantidad de muertos por millón que tuvo Brasil en su peor momento. O sea, pasamos de 1.000 muertos en 3 meses a tener 12.000, más de 12.000 en otros 2 meses. Entonces, por supuesto, esto viene con otros condimentos, como son el uso de la lavandina, el terraplanismo, la nostalgia de las dictaduras. Es decir, ha habido un cóctel entre los que llamados libertarios, que en Argentina se los llama también liberotarios, y ese elemento individualista extremo
esa especie de falta absoluta de sentido comunitario, de idea de solidaridad, de comunidad, etcétera, es el costado para mí imprevisto de todo esto. Fue una revelación. Nunca imaginé que en una situación que es equiparable a la de una guerra, en donde lo único que se pedía a la gente era que se quedara en la casa para no contagiar y no morir eventualmente, surgiera con esa especie de virulencia, organización, fuerza, los elementos fascistoides, a casi como a militar la muerte. Esa fue la sensación que tuve durante todos estos meses. Entonces, para mí, ese es el elemento original, digamos, ¿no? Por una vez, el Estado, creo yo, tuvo una actitud razonable, y los individuos lograron boicotear todo ese esfuerzo. Por eso yo digo que la única astucia del coronavirus es que puede contar con la estupidez humana. Sí, bueno, de esos hechos o datos inesperados estamos llenos, creo que en cada, salvo contadas excepciones, en cada uno de nuestros países, ¿no? En algunos casos, Lo que ocurre, los estados menos acertados. lo que ocurre, imagina, en el caso de una pandemia es que una cantidad muy pequeña de personas de esta naturaleza hacen un daño tremendo. Eso es como la mínima cantidad de gente que necesitas en una autopista para hacer un embotellamiento de tránsito imposible. Es decir, con muy poca gente haces un desastre en una epidemia. Entonces, bueno, ahí se pone realmente en discusión hasta qué punto llega la libertad individual, porque además es un virus que ni siquiera mata a los que infringen, mata a 2 o 3 pasos a los más viejos, ¿no es cierto? Entonces ese es el elemento que permite que la gente se haga la arriesgada sin pagar todas las consecuencias y termina matando de a miles a largo plazo. Entonces ese es el problema interesante que trajo esta clase de virus, desde el punto de vista, ¿no es cierto? O sea, permite jugar el juego de la libertad individual mientras va sembrando de muerte alrededor. Eso me tiene a mí muy, es como si se hubiera revelado, ya teníamos algunas noticias de lo que era la naturaleza humana por las redes sociales. Ya nos estábamos dando cuenta de que el ser humano no era tan maravilloso como alguna vez pensamos. Pero esto que ya tiene que ver con la vida y la muerte, para mí fue escalofriante en una cantidad de sentidos. Incluso apoyado por intelectuales de derecha, ¿no? Es decir, no es que, porque hay gente ignorante que toma la bandina, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ser esperable. Personas en la televisión que toman la bandina y dicen que tomando la bandina se puede curar el coronavirus, que han provocado muertes de niños, en fin, todas cosas espantosas, pero uno dice, bueno, es el sector sin educación, el sector que hablado por la televisión, etcétera. Pero bueno, no es, ojalá fuera solamente eso, creo que es bastante más grande lo que se está expresando en estos días. Sí, bueno, vamos a volver sobre el cuestionamiento a este hombre que es el centro, ¿no? Del antropoceno y que de alguna manera está reflejando allí muy claramente. Nos queda en esta primera ronda entrar a la poética de Ercole, que bueno, yo también voy a mencionar el trabajo de Ercole en ensayo. Ercole no solo ha escrito profusamente sobre el deseo y el erotismo, sino que al no encontrar un aparato teórico conceptual que lo acompañe en sus búsquedas, ha teorizado sobre él. Y bueno, Guillermo mencionaba antes la pasión erótica, que estoy completamente de acuerdo, es una
es una aportación no solo interesante, sino muy original en muchos sentidos, donde él muestra cómo, lejos de ser una errática o insustancial, o lejos de ser errática o insustancial, la escritura erótica forma parte de una larguísima tradición que él esquematiza, digamos, en dos paradigmas, para resumirlo de una manera súper gruesa, ¿no? La del amor trascendente, ¿no? Que puede encontrar su genealogía en el banquete de Platón, y que es la que digamos, el amor exclusivo, el amor ideal, ¿no? Esta que define la tradición cristiana y que llega hasta nuestros días. Y la otra, la que él, digamos, caracteriza y crea además como concepto, es la del paradigma fáunico, que es el paradigma nada más y nada menos que del deseo, que ha sido reprimido, que invita a lo subterráneo, pero que provoca o piensa la felicidad a través de la sensualidad y la exploración de los cuerpos. Obviamente a Ercole le incita, le interesa la literatura en esta segunda o en este segundo paradigma, ¿no? Donde esta pasión no conoce lógica y donde se trabaja, o él trabaja hondamente, la relación de los cuerpos a través de la exploración de distintos géneros, de distintas formas literarias, y en esto es muy plástico, que van desde, digamos, el policial a la ciencia ficción distópica, por mencionar, digamos, solo algunas de las formas que le utiliza. Entonces, yo quería como este marco para enganchar también esta pregunta contigo, Ercole, sobre cómo desdoblas el binomio utopía, distopía, y hago el paréntesis, eretopía, de pronto, en tu sistema creativo, donde el cuerpo y el deseo son tan centrales. El libro también llega, digamos, en este segundo paradigma, hasta el tema de la pornografía y el cuerpo pornográfico, ¿no? Y señala como uno de los riesgos de ese último estadio, la desaparición del deseo. Bueno, con este pequeño preámbulo los dejo para escucharlo, para escucharte. Muchas gracias, Magela. Después del verdadero revulsivo de índole apocalíptico que nos ha propinado Guillermo, perfectamente comprensible dada la manera como los queridos hermanos argentinos están viviendo esto. Después de ese revulsivo, yo los invito a bajar a las llanas aguas de la literatura. ¿Por qué digo esto? Porque Uruguay ha sido el país en el cual, si uno quería no enterarse de nada, bueno, pues no se enteraba de nada. Nunca ha habido un día que haya más de 20 y pico de casos. Y realmente prácticamente es inexistente la pandemia. Por supuesto que todo el mundo está atento a lo que pueda pasar y atento a las indicaciones del gobierno en materia de cuidado, pero la realidad es que hasta ahora no hemos tenido que padecer el infierno que nos describe Guillermo y que evidentemente también nos podría describir Claudia. En mi literatura, la realidad nunca fue un modo de incitarme a escribir. Guillermo me decía en una comunicación interna que él tiene una especie de unos 10 años de atraso respecto de la actualidad, por lo cual no siente que la actualidad pueda ser demasiado convocante para su literatura, ¿no? Es el caso mío, somos hermanos en esto. Realmente nunca lo que podríamos llamar la actualidad, esa que nos golpea como ciudadanos, como seres humanos, nunca fue un motivador de literatura para mí.
el centro de mi literatura, lo he dicho más de una vez, es simplemente intentar definir un objeto por demás elusivo que es el deseo. Todas mis novelas, en el fondo, tratan el mismo tema de distintas maneras, con distintas aproximaciones, pero en el fondo lo que hay es eso, es la sensación de sorpresa y de misterio frente a una fuerza tan extraña que nos domina y que nos hace cometer la vida de una manera a veces bastante loca, ¿no? Yo en realidad, si al invitarme a esta mesa, me hubieran dicho que el tema era utopía, distopía en relación a el presunto futuro que nos espera, yo hubiera dicho, no me corresponde, no puedo hablar de eso porque no he estado meditando a fondo con la profundidad que mucha gente lo hace, a Dios gracias, y que se ocupa del asunto. Nada más lo he meditado en la medida en la que, teniendo un hijo de 15 años, más de una vez uno se pregunta, como es lógico, cuál es el mundo que va a tener él. Pero, como Guillermo, pienso que en unos meses está la vacuna y nos olvidamos de todo este asunto y tenemos el mismo mundo de perverso y funesto como siempre, y a la vez tan encantador y tan maravilloso como siempre. Si acepté participar en la mesa es por una razón bien sencilla. Es porque desde hace un tiempo ya tengo claro que uno de los ejes en mi producción de literatura es la oposición utopía-distopía. Desde temprano, la crítica, concretamente recuerdo en este momento a un crítico uruguayo de nombre Ramiro Sanchís, que en un ensayo sobre la ciencia ficción en Uruguay señaló que una novela mía, cosa que jamás se me hubiera ocurrido porque no manejo categorías, no tengo el catálogo, que una novela mía, Interlunio, es en realidad una distopía. Bien, eso me abrió pensamiento. Un poco más adelante, otra visión crítica, esta vez muy cercana y querida porque es la de mi esposa, la escritora Ana Greenbaum, una visión de ella que apareció mediante escritos en nuestro blog, señalaba que hay un deseo de utopía en mi manera de observar los tejes y manejes del deseo. Ella lo llamó erotopía y después utilizó ese mismo concepto para un libro que hemos sacado hace muy poco en Buenos Aires, que se llama Erotopías precisamente. Pero es cierto lo que ella señalaba, hay un lado utópico en mi manejo de la cuestión del deseo. Entonces sentí que tenía sentido estar en esta mesa, porque precisamente esa es una de las encrucijadas, la que yo conozco concretamente, sobre las cuales se mueve mi producción. No sé si pasar más profundamente a explicar en qué sentido mi literatura erótica es una literatura utópica. No quisiera desviar la conversación que ha estado fundamentalmente en torno a los efectos de la pandemia, ¿no? De manera que te devuelvo la palabra, Magela. Sí, te escucho. Sí, bueno, valdría la pena que entres un poquitito allí, porque ese era el marco de la pregunta en realidad, pero antes quisiera recordarle al público que puede dejarnos sus preguntas y que entonces luego van a poder dialogar ellos con ustedes a través del diálogo en chat. De modo que, bueno, los invitamos a que participen, ¿no?
Y te decía que sí, que tal vez muy brevemente podamos entrar allí, porque bueno, la idea era con cada marco de, digamos, de referencia, poder entrar un poco a la poética de ustedes, que podemos hacerlo ahondando tal vez en una segunda ronda, para ver cómo desde realmente su sensibilidad, su poética, eso que están pensando desde el arte, pueden dialogar con estos dos, con este binomio, ¿no? Que en tu caso, ya lo has dicho, es muy claro y que valdría la pena terminar de cerrar, Bien, digamos. bien, 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 me parece bien. Voy entonces sobre el tema. Mira, como te decía, pronto la gente de la ciencia ficción detectó que mi novela, que para mí era simplemente una novela erótica, poco peculiar, pero una novela erótica, era en realidad una distopía. ¿Qué es esta novela? Esta novela es la consecuencia de muchos años de leer sobre el genocidio nazi. Muchos años de leer en esta perspectiva concreta, de tratar de entender por qué una nación maravillosa que ha generado artistas sublimes para la humanidad y que siempre fue una de las primeras en el desarrollo, si no político, sí, sin duda, económico y tecnológico, porque Alemania incurrió, y no valen las excusas, se ha demostrado claramente que todo el mundo sabía lo que pasaba. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué los alemanes incurrieron en eso? Para mí era una pregunta que yo necesitaba responderme de alguna manera y fui tan lejos como pude, leyendo actas de procesos, leyendo una cantidad de materiales que en última instancia me llevaron a la conclusión: la especie humana lleva en sí misma una capacidad de maldad que no tiene límite. Que no tiene límite porque no hay nada que la pueda frenar una vez que se ha lanzado a funcionar. Entonces me pregunté, después de años de esto que ha estado en mi cabeza, tengo que hacer algo con esto para sacármelo de la cabeza, de alguna manera. Entonces dije, bueno, voy a escribir una novela. ¿Pero qué? Estoy hablando del año 92, algo por el estilo. Pero que una novela que suceda en Alemania y que sucedan estas cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. No, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque hay que ser alemán para hacer eso. Pero sí comprendí que podía ese mismo sistema conceptual, ese mismo sistema de intuiciones, para decirlo de alguna manera, respecto de la naturaleza humana, podía utilizar una historia en el contexto nacional, que es el que yo conozco. Pero ¿cómo? Si en realidad en Uruguay nunca ha habido una cosa como esa. Sí hubo una dictadura que, sí, fue dura para los que la padecimos, yo tuve que exiliarme, pero dentro del contexto, lamentablemente, de América Latina fue casi una dictablanda. ¿Que podía hacer algo con eso? Pensé, no puedo hacer con esto, porque eso significaría una serie de afirmaciones respecto de la historia reciente que yo no estoy dispuesto ni a hacer ni a sostener después. Entonces pensemos en el país, si hubiera sucedido de otra manera las cosas y si de aquello hubiera resultado una sociedad profundamente opresora, profundamente represora, en la cual existen dos clases, la clase de los amos y la clase de los esclavos, a los cuales yo llamé los cretinos, en una alusión vaga, por supuesto, al origen de la palabra cristianos. Entonces, ¿qué tal? Ese fue el origen de esa novela. Me llevó a escribir una novela acerca del futuro y acerca de las posibilidades de lo horrible en el futuro, una serie de problemas técnicos literarios. No ser alemán, no ser historiador, todo me fue arrinconando como para llevarme ¿a dónde? Al casillero que estuviera sin ocupar, el futuro.
Pero así sucedió. Y así fue como escribí esa novela, y esa novela efectivamente lo que trata de mostrar es la capacidad de mal que pueden tener incluso las personas más finas, más educadas, más cultas, y pueden ejercerla también las personas más finas, educadas y cultas. Después de mi novela hubo una novela con ese tema precisamente de la gente culta alemana durante la guerra y de su participación en la barbarie, y bueno, el escritor tuvo la suerte de premios y una cantidad de millones de dólares. Yo no, pero bueno, ahí quedó la novela. Si me permites. Disculpen si me extendí un poco. No, no te preocupes. Tal vez esto nos da ocasión para volver al tema creativo, ¿no? Al marco creativo y volver a pensar en este binomio, pero ya desde la arena de los laboratorios creativos particulares, es decir, qué nos está interesando explorar ahora, de qué manera las poéticas de cada uno cuestionan este modelo bueno, ese que mencionaba Guillermo ahora, ¿no? Este modelo humano que de pronto es el que nos interesa cuestionar, y que la literatura constantemente, porque si algo es la escritura, es un espacio de reflexión crítica y un espacio también de diálogo y de subversión de eso que vemos en la realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera en sus laboratorios creativos, en sus proyectos creativos, están ustedes dialogando con esta idea de hombre que les produce, que les provoca? Es decir, cómo, por ejemplo, en el caso de Claudia, yo veo que hay una exploración allí interesante, ¿no? En relación hombre-natural, en la relación hombre-naturaleza, que está anunciada con mucha claridad en los árboles. No sé si es parte de una búsqueda que sigues, pero incluso en el lenguaje se materializa, ¿no? Hay una búsqueda que también forma un cuerpo poético que habla de este desplazamiento. No sé, Claudia, si quieres ahondar allí. Sí. Gracias, Magela. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo que he venido realizando. Cuando yo empecé a escribir, digamos, en serio, em, pensaba la escritura en el momento, digamos, de sacar las cosas, porque había un momento como de sacar las cosas, y pensaba en los relatos como una especie de venganza, ¿no? Venganza respecto del sistema, respecto de mi lugar en la sociedad, respecto de mi lugar en esa institución tan fuerte y estructurada como es la familia, como es el matrimonio, por ejemplo. Entonces, mis cuentos eran como un manifiesto de venganza respecto de todo eso, ¿no? Luego fueron pasando los años, dejé por un tiempo la literatura, y ahora que he vuelto lo hago desde otro lugar que no es opuesto a ese, pero que es diferente a ese. Em, Muchas veces cuando estoy trabajando, em, me interesa colocarme en un espacio diferente, en el sentido de no pensarlo como utopía o como distopía, pero sí como si estuviera en otro lugar, en un lugar quizás más cercano a una utopía. ¿Cómo sería? ¿No? Es decir, eh, por ejemplo, no me interesa describir ese mundo, un mundo utópico. No me interesa describirlo, porque cuando estás en tu mundo, digamos de una manera natural, no lo describes, no describes tu casa, simplemente dices lo que ha pasado, ¿no? Y en ese decir lo que pasa, habrán rasgos
que te den algunas ideas sueltas respecto de cómo es el escenario donde esas acciones se llevan adelante. Por ejemplo, en uno de mis cuentos que relata la historia de una niña que despierta en el techo de su casa porque todo alrededor se ha inundado, ¿no? Y es una historia que transcurre en el área rural, en el campo, entonces es una casa sola, la niña vivía con su abuela, la abuela se ha muerto hace un tiempo y ella se ha quedado sola en la casa y se despierta en su techo porque durante la noche ha llegado el río, mira a todos lados y solo ve agua, está como en medio de un mar, ¿no es cierto? Pero a mí no me interesaba, por ejemplo, si nosotros pensamos ahora en esa situación, podemos decir, esa niña está muerta de miedo, ¿qué va a comer? ¿Quién la va a rescatar? ¿Cómo va a pedir ayuda? ¿No es cierto? Pero si nosotros vemos, si nosotros colocamos esa situación más allá de esta nuestra realidad atravesada de miedos y de incertidumbres, esa niña va a reaccionar de una manera diferente, ¿no? Entonces, el cuento no se trata del miedo, en realidad, sino se trata de, digamos, qué nombre ponerle a ese cuerpo gigantesco que rodea su casa, que ha anegado su casa y que ha negado su vida, ¿no es cierto? Entonces el cuento en realidad se trata de tocarse el cuerpo para ver si está bien, ¿no es cierto? Porque es eso de lo que no vamos a poder prescindir, ¿no es cierto? De nuestro cuerpo, de lo que tenemos, desde dónde somos. Y lo otro, ¿cómo nombro a esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nombre le doy, ¿no es cierto? A esta fuerza. Porque bueno, podemos decir, bueno, es el río, ¿no? Es fácil decirlo. Pero si nosotros nos detenemos en esa imagen, vamos a sentir la necesidad de darle un otro nombre, un sentido, ¿no es cierto? No es suficiente la palabra río o la palabra inundación para nombrar la fuerza del agua, la omnipresencia del agua. Es despertarse en otro mundo. Entonces tienes que ponerle, tienes que darle una identidad que esté de acuerdo con eso, es esa nueva presencia, ¿no? Luego, por ejemplo, en otro cuento, que es el primero de ese libro, se relata que un hombre sale de su casa una mañana, un campesino sale de su casa porque tocan a su puerta y desde más allá, desde el monte, digamos, recibe 3 disparos. Y ahí me interesó, entre otras cosas, trabajar desde dónde se relata, desde dónde se cuenta la agonía de este varón, ¿no? De este hombre campesino que desde su cuerpo fuerte, desde la conciencia de su cuerpo, porque es un hombre que trabaja con su cuerpo, entonces sabe qué tiene en su cuerpo, ¿no? No es diferente a alguien que hace un trabajo intelectual. La gente que trabaja con su cuerpo tiene un dominio de su cuerpo y eso me parece, me conmueve demasiado, ¿no? Entonces, este hombre, que es un hombre desde su cuerpo, cómo vive esa agonía, es decir, esa declinación repentina de su cuerpo, de su fuerza, ¿no es cierto?, de su futuro. Y ahí me parece que uno de los retos fue, no es suficiente una voz interior, no es suficiente que el hombre cuente desde adentro qué es lo que le está pasando, no es suficiente tampoco el relato omnipresente, ¿no es cierto?, que ve lo que pasa y todo eso. Y me pareció interesante trabajar otra forma de presencia de la voz narrativa. Una voz narrativa que puede estar en las células del hombre, pero que también puede estar mirándolo desde los árboles, que lo puede estar mirando desde el futuro, que ya no va a ser, porque ese hombre está agonizando, Sí. y que también pueda mirarlo desde el pasado, ¿no? Entonces ahí me pareció interesante trabajar eso y me parece que es como... Eso justo, perdón que te corté, eso justo me parece a mí bellísimo de tu libro, de ese cuento. Tengo una pregunta acá que dialoga con eso, por eso te corto. Tengo 2 preguntas en puerta. Voy a volver con lo que estás comentando ahorita, porque hay una pregunta relacionada a esto, pero antes
Hay otra pregunta para Guillermo de Lourdes Saavedra, que es periodista del periódico de La Ramona, el suplemento La Ramona, el periódico Opinión, y dice: Guillermo, me pareció interesante tu participación. Afirmas que tú no eres de una postura apocalíptica. Entonces, varios crecimos leyendo Orwell 1984 y actualmente El cuento de la criada, y la realidad a veces supera la ficción. ¿Qué título pusieras si tú, qué título pusieras tú si escribieras una novela distópica o utópica, fruto de la nueva normalidad que nos ha tocado vivir en Latinoamérica, de la que estabas hablando? El infierno son los otros. Pero aprovecho y quiero retomar algo que dijo Ercole, que me parece que se plantea una cuestión que parece que es del pasado y que parece que es del circunscripta al nazismo, pero me parece que tiene sus ramificaciones en la actualidad. Él dijo que había estado pensando durante mucho tiempo en la raíz, la razón, el dilema alrededor del mal, ¿no es cierto? Como pensaron tantos filósofos en esa época, ¿no es cierto? Adorno, Hannah Arendt, etc. Hay un escritor polaco, un escritor Gombrowicz, que vino acá a la Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial y que también reflexionó sobre eso, y para mí él da una clave interesante antes de que aparecieran los experimentos de Millman y de Ash sobre la tendencia en los seres humanos de seguir conductas, ya sea conductas dadas por alguien que ejecuta una orden o simplemente por seguir al rebaño, por seguir lo que hacen los demás. Gombrowicz dice, en una crítica a El hombre rebelde de Camus, ¿no? Donde Camus hablaba de la cuestión de la libertad, del libre albedrío, etcétera, etcétera. Él dice, en todo el libro de Camus no encuentro esta simple verdad. Yo mato porque tú matas, tú y él y todos ustedes torturan, pues entonces yo también torturo. En todo el libro de Camus no encuentro esta sencilla verdad, que el pecado es inversamente proporcional al número de gente que lo comete. Y eso es exactamente lo que hemos visto en esta pandemia, sobre todo en la Argentina. Bueno, en Uruguay tuvieron realmente una suerte extraordinaria. Pero en la Argentina, al principio también eran unos pocos que transgredían, que se juntaban, que iban a un asado, etc. A medida que esas conductas eran advertidas como formas de oponerse al gobierno. El gobierno actual tiene el apoyo del 50% de la población, un 40% en contra y un 10% fluctuante, digamos, ¿no? Empezó a hacerse foco como conducta para erosionar al gobierno, ¿no? Y en aras de esta idea de la libertad que digo, ¿no? Se empezó a formar esa masa crítica que es la que determina el seguimiento de estas conductas y la masa que alienta el seguimiento de estas conductas. Entonces, yo creo que eso que estaba en germen en las redes sociales, ¿qué ocurre en las redes sociales? En las redes sociales ocurre que el caníbal puede encontrar con el que quiere ser comido, ¿no es cierto? Cualquier tipo de creencia encuentra su secta, su club de amigos, su club de gente afín. Entonces, eso es lo que hace que cualquier idea, por disparatada, equivocada, etcétera, que sea, tenga un cierto mundo propio en las redes. Por ejemplo, el terraplanismo. Eso es algo que nunca hubiéramos imaginado, que a esta altura de la vida vamos a tener que volver a argumentar sobre si la Tierra es o no redonda, digamos, ¿no? Bueno, y sin embargo, hay sectores de terraplanismo. Eso no tiene no es perjudicial en ningún sentido, pero por ejemplo los antivacunas, de pronto nos enteramos de que aún si viene la vacuna hay un 30% de las personas que no quieren ponérsela. ¿Por qué? Porque hay un grupo que se organizó a través de las redes, etcétera, y que está batallando y militando en contra de la vacuna. Entonces, ese fenómeno que estudiaron Millman y Ash, me parece que
explica más sobre la maldad o la bondad, porque justamente es un fenómeno que no dice nada sobre nada intrínseco del ser humano, ninguna naturaleza intrínseca, sino que apunta a la cuestión de cómo siguen los seres humanos conductas de líderes, de grupos de pertenencia, ¿no es cierto?, de ondas, de olas, etcétera, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay un elemento para pensar esta clase de conductas. Y finalmente, para decir algo sobre mis libros, ya que cada uno dijo algo, a mí me interesa mucho la cuestión de cómo se interpretan las posibles interpretaciones de un texto o de un hecho, ¿no? En Los Crímenes de Alicia está la cuestión, yo tomo como ejemplo Pierre Menard, el autor de Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no es cierto? Ahí se supone que hay un escritor contemporáneo que reescribe el Quijote, pero bueno, lo reescribe tratando de desentrañarlo como con operaciones lógicas, digamos, ¿no? Y lo que logra Borges, que es extraordinario, es mostrar cómo las mismas frases exactamente que obtiene este hombre, por el solo hecho de ser leídas como escritas hoy, tienen un significado no solamente distinto, sino hasta opuesto a las frases del Quijote original. Es decir, la sintaxis no cambió, son exactamente las mismas frases, lo único que cambia es la perspectiva histórica, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo tomé ese hecho para pensar sobre la cuestión de la relación de Carroll con las niñas en la época en que él hacía esas fotografías, amparado por las fotografías de niños desnudos que compraba la realeza, amparado porque el arte fotográfico recién nacía y se nutría de los desnudos de la pintura, amparado porque las hacía a la luz del día y nadie podía objetar que engañara a nadie, estaba orgulloso de sus fotografías, las regalaba, se las llevaba a los poetas, etc. Es decir, había todo un contexto en el que nadie pensaba que podía haber una especie de pulsión oscura, oculta, etcétera, ¿no? Entonces eso se hacía a la luz del día. Las niñas se casaban a la luz del día a los 12 años, etcétera, etcétera. Entonces, las mismas fotos, en las mismas poses tomadas hoy, se convierten en lo opuesto, en delitos infames, ¿no? Entonces, bueno, esa clase de cuestiones me interesa, ¿no? También en otra novela mía, La muerte lenta de Luciana B., se juega con esa especie de doble versión de los mismos hechos. O sea, los hechos por sí mismos no terminan de decir del todo cuál es la interpretación que les corresponde. Ese sería el dilema que está detrás de toda mi obra, ¿no? Y por eso me interesa Henry James, porque los hechos en las novelas de Henry James son pocos, no son demasiado importantes. Lo que importa es lo que cada uno de los personajes piensa, imagina, infiere, conjetura a favor de los... Bueno, eso quería decir nada más. Bueno, tenemos varias preguntas para todos, o sea que no voy a intervenir más que para decirlas. Hay una pregunta de Liliana Colanzi, dice, autoras como Marosa Di Giorgio y Leonora Carrington hablan de acoplamientos extraños, sensuales y no siempre felices, de hecho muchas veces violentos, entre lo humano y lo animal. Encuentro allí un impulso utópico que hace visible otro mundo, el del deseo femenino. ¿Qué sensibilidades utópicas les atraen a ustedes? Sensibilidades utópicas. ¿Existen las sensibilidades utópicas? Estaría por verse eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marosa, que conozco bastante de cerca, por ser uruguaya, ¿se puede hablar de una sensibilidad utópica? Se puede hablar sin duda de una capacidad increíble de fantasía sexual y de entrega a todas las formas del regodeo sexual, desde hacer el amor con
con un gato hasta gozar de la sexualidad de las plantas. Entonces, es un caso extremadamente especial, pero no le veo la dimensión utópica. Lo que dice Liliana acá es que ella encuentra... No te escucho, querido. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí. Okay. Okay. Te decía que la pregunta es que Liliana encuentra en esa aproximación una sensibilidad utópica, ¿no? Y les pregunta a ustedes cuáles son las suyas. Si tienen alguna sensibilidad, algún espacio en el cual ustedes piensen la utopía o que les atraiga desde la utopía. Bueno, yo diría que tiene que ser revisada la idea de la monogamia, por ejemplo. No sé si es una utopía. Decía mi amigo Marcelo Birmacher, el trío, la única utopía que quedó en pie. Bueno, Gabriela Wiener escribe sobre eso, ¿no? Creo lo siguiente, para decirlo más seriamente. Creo que la familia, tal como la concebimos actualmente, es como un rezago también de la forma en que se fraguó la sociedad capitalista. Y me parece que los tiempos han demostrado una y otra vez que hay un forzamiento en la familia tal como está concebida, ¿no? Por la cantidad de divorcio, violencia, el adueñamiento de la otra persona, la vigilancia, es decir, todos tipos de relaciones horrorosas de dos personas que están juntas demasiado tiempo. Así que me parece que podríamos llegar a pensar una manera más amable de llevar la sexualidad, digamos, adulta. Bueno, los cátaros eran polígamos, ¿no? No era una familia como la concebimos hoy, por ejemplo. Y sobre lo que decía Ercole y Liliana, hay otra autora que es extraordinaria, yo también la doy en la maestría, que es Armonía Somers, y también tiene una especie de... Claro, yo no diría una sensibilidad utópica, pero también tiene una cruza muy interesante de ensoñación, recuerdos, no sé, una manera de escribir muy reveladora de mundos inconscientes, de fantasías a medio realizar. Me parece que Armonía Somers es una autora también para redescubrir, diría yo. Sí, que se están redescubriendo gracias a los buenos oficios de la intelectualidad argentina, porque si fuera en Uruguay no existirían hace mucho tiempo ediciones. Gracias a los intelectuales argentinos, y ahora toda Marosa está disponible y toda Armonía está disponible. Sí, Marosa. Sí, Marosa es una figura en Argentina, sin duda. Y Armonía Somers yo la conocí a través de mi papá, que la leía en los años 60, digamos, ¿no? Tenía 60 y 70. Nosotros, mi esposa Ana y yo, que tenemos un blog en conjunto, le dedicamos una entrada larga a reflexionar sobre la literatura de Armonía Somers. De pronto, si estás utilizando a Somers en tus cursos, de pronto puede ser que alguna utilidad. Sí, doy uno de los cuentos de ella y sí, me gustaría mucho, voy a mirarlo, después nos intercambiamos. Claudia, ¿vos querías decir algo? Sí, dos cositas. Primero para comentar sobre lo que afirma Guillermo respecto del mal. Porque claro, uno siempre dice, siempre existe el mal y el bien, ¿no? Yo aprendí que el mal existe y está muy cerca nuestro en estos últimos meses también.
en los últimos del año pasado, es decir, lo aprendí con el cuerpo, ¿no? Lo aprendí en la realidad, en la experiencia, que de repente tu tía tan querida resulta que había sido una persona fascista o que había sido una persona absolutamente fascista. El mal está más cerca de nosotros de lo que estamos acostumbradas a pensar, ¿no? Pero también me parece importante decir, porque, digamos, de la política se puede aprender que lo que es de uno en un momento luego va a pasar al otro lado, ¿no? Y me parece interesante esta idea de que para los otros nosotros podemos estar siendo el mal, ¿no? En cierto momento somos nosotros el mal para los otros, y me parece que eso es importante también de no perder de vista. No hay posiciones estancas, no hay posiciones definitivas. Ahora, respecto de la pregunta de Liliana, a mí me parece que es un tema un poquito como de dosis, ¿no? En la medida en que sea la dosis normal de las cosas que te circundan, todo funciona bien. Pero si de repente la basura empieza a hacer un problema, ¿no es cierto? Si tu percepción de la basura empieza a agigantarse por la realidad o porque algo específico te ha pasado dentro de ti, ahí se genera una nueva sensibilidad, ¿no? Lo mismo con la naturaleza. De repente yo tengo plantitas en mi casa y todo está bien, pero ¿qué pasa si de repente la vida me lleva a estar en el reino de las plantas, ¿no es cierto? Y ahí hay una sensibilidad, digamos, que sale, ¿no? Que sale de lo acostumbrado, de lo normal. A mí me interesa jugar con esas cosas mucho, ¿no? Y me parece interesante también nunca perder de vista que siempre hay el otro lado, ¿no? Es decir, la mirada desde los animales, la mirada de lo que es ajeno a uno. Me parece que es súper rico, digamos, trabajar eso y hurgar un poco ahí, en esas otras sensibilidades. Interesante. Hay una pregunta de Giovanna Rivero. Dice, Guillermo Martínez es matemático. El Cole Lizardi recurre a la música en interludio, interlunio. Pienso en la teoría de las cuerdas. Claudia Peña en Los Árboles, de algún modo, pone en escena un saber vegetal geológico, recurriendo a las ideas de Cristina Rivera Garza. Esos son saberes científicos. ¿Creen ustedes que el futuro se jugará en el terreno de las llamadas ciencias duras? No, yo creo que no. O sea, parte de mi preocupación es que veo que cada vez ganan más terreno las pseudociencias, el pensamiento mágico, el posicionamiento automático contra la ciencia. O sea, hay vacunas, los científicos lograron, en la gripe española se murieron miserablemente sin saber de qué se estaban muriendo. Ahora nosotros sabemos en un mes cuál es el virus, inmediatamente se pusieron en marcha las vacunas, en menos de un año va a haber vacunas. Y aún así hay 30% de personas que, porque tienen una especie de desconocimiento absoluto de los estándares de seguridad de las vacunas o porque creen que hay una conspiración intergaláctica para arruinarles sus vidas, no se las van a querer poner. Entonces, ojalá, o sea, yo me olvidé de decir cuál era mi parte de utopía, hablé de la parte de distopía. Mi utopía sería que en los colegios se volviera a enseñar ciencia, que en los colegios se volviera a contar lo que fue la epopeya de la ciencia, para que tengamos ahora 20 años más de vida que hace un siglo. En fin, hay una cantidad de historias maravillosas, heroicas, de las ideas de la matemática, de los descubrimientos en la física, de la conquista espacial, del descubrimiento de las vacunas. ¿Por qué los chicos de los colegios nunca llegan a aprender ciencia? Bueno, acá están las consecuencias. Cuando vienen las recomendaciones científicas, la gente prefiere ir a tomar lavandina. Entonces, mi utopía, si algo bueno puede salir de esto, es que los estados empiecen a valorar la enseñanza de la ciencia en los colegios, pero en otra escala, en una escala en la que se nos va a ir la supervivencia si viene un virus que sea apenas más letal que este.
Adelante, Claudia. Gracias, Magela. Bueno, hace muchos años que la ciencia está a las órdenes del capital, ¿no? Es decir, son los intereses económicos los que definen el avance de la ciencia, digamos, en un 90%, ¿no? Entonces, me parece que más que los avances de la ciencia, más que las ciencias duras, el mundo está siendo definido por los intereses del capital, ¿no? Y frente a ese mal, digamos, que persiste, que se reproduce, que se fortalece o que cambia de forma, siempre hay una humanidad, digamos, que está luchando en contra de eso, ¿no? Entonces, está bien encargarse del mal, averiguar cómo funciona, de qué manera toma nuestros cuerpos o nuestra conciencia, ¿no? De qué manera se embota nuestra conciencia para que seamos capaces de convivir con el mal sin reconocerlo o de encarnar nosotros mismas el mal sin reconocerlo, pero también está este otro lado, ¿no? De la gente que lucha, digamos, por los valores humanos básicos, ¿no? No estoy hablando de derechos, estoy hablando de valores. Entonces, me parece que un poquito por ahí va la cosa. Me parece que hay una lucha que es eterna, ¿no? Y hay otras muchas luchas más que no vemos, que ignoramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, decías tú de los cátaros, los ayoreos tampoco entienden la familia nuclear ni el tema de la fidelidad, ¿no es cierto? Las mujeres ejercen una práctica sexual bastante libre, por lo menos hasta hace poco, en el pueblo ayoreo, en la nación ayorea, y así hay muchas, la religión yoruba, por ejemplo, ¿no? En el Brasil, entonces Totalmente. hay muchas otras realidades, digamos, que se escapan de este esquema sobre el Y, cual nos manejamos y el cual define nuestra vida. y saberes, sí. Ercole, ya tenemos que ir cerrando, o sea que vamos casi a cerrar con la participación de Ercole ahora. Sí, pero si me disculpan, lo que voy a hacer es retroceder unos casilleros, porque recién me doy cuenta que inteligente y que bien pensada que está la pregunta de esa joven o señora o colega o experta Liliana. Creo que tiene mucho sentido la pregunta y que tiene mucho sentido preguntar específicamente cuál es su sensibilidad utópica, particularmente en lo que me atañe a mí en el terreno de lo erótico. Y tiene sentido preguntármela porque efectivamente si hay algo que en mis novelas sucede todo el tiempo, es situaciones en las cuales dos personas que en principio no debieran de estar siendo atraídas la una hacia la otra, se atraen violentamente. Y esa atracción y ese encuentro de los cuerpos genera un diálogo de los cuerpos, un diálogo mudo, que es el diálogo de los cuerpos, en el cual se llega a una especie de situación, ¿cómo podría decirlo adecuadamente?, de estado de sensibilidad que para mí y en mis novelas es precisamente la dimensión utópica de mi escritura. Acceder a ese estado de diálogo total de los cuerpos es en lo que yo hago, en lo que yo escribo, aquello que puedo definir como mi sensibilidad utópica en el terreno de la erótica. Disculpen, quise de alguna manera cerrar la reflexión que seguía haciendo acerca de la pregunta. Disculpen. Bien, muchas gracias, Ercole. Bueno, hemos cumplido el tiempo de la conversación. Queremos agradecerles muchísimo por este ánimo cognoscitivo de acercarnos al otro, a la pregunta del otro, a preguntarnos sobre este tema, aunque eventualmente no tenga que ver con las sensibilidades más directas de uno, ¿no?
pero que nos obliga a desplazarnos y a pensar el mundo y el oficio y la imaginación, que termina siendo el lugar de resistencia más importante, creo yo, al servicio del pensamiento. Quiero agradecerles muchísimo a los tres por acompañarnos, por compartir sus opiniones, por hablar con tanto entusiasmo y por estar acá. Al público que nos ha acompañado hoy también, a las instituciones que han hecho posible esto, a la ESI, a la Pesada Subversiva que está con nosotros en la parte técnica y a toda la gente que nos acompaña. Realmente ha sido un gusto y los invitamos para mañana a la segunda mesa de nuestra jornada que va a versar sobre Bolivia, esta Bolivia imaginaria, y es una mesa que va a dirigir Liliana y que promete estar realmente muy interesante también. Les recordamos al público que hay en nuestras redes los enlaces para poder informarse sobre los libros de los invitados, dónde conseguirlos, en qué editoriales, en qué lugares, de modo que nos podamos aproximar también a las obras de quienes están con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a ti, Magela. Encantado de compartir la mesa con ustedes. Hasta muy pronto. Un gran saludo para todos los hermanos bolivianos. Hasta pronto.